Ya venimos. Bien, volvemos. Decíamos, exactitud. Diferencia entre la salida real y el valor teórico de dicha salida, o también denominado valor verdadero de la variable. Se suele dar en valor absoluto o relativo, o relativizar el error en realidad. Y precisión o repetibilidad, por eso están las dos, porque por ahí se confunde mucho la exactitud y la precisión de un sensor. La capacidad de obtener la misma salida cuando se realizan varias lecturas de la misma entrada, y en las mismas condiciones, obviamente. Estima la desviación de la medida. Y ahora vamos a ver un ejemplo para que esté bien claro la diferencia. Exactitud versus precisión o repetibilidad. Bien, en el primer blanco, vamos a hacer cuenta que es un blanco y las mediciones de un sensor con respecto al valor real, o, por ejemplo, tenemos el caso. Vamos a dar más un ejemplo para que se vea solo, para que se vea mejor. Tenemos el caso de un sensor de temperatura que medimos la temperatura en un tanque de agua caliente, por ejemplo, ¿no? Bien, con un termómetro que tiene una clase bastante avanzada, o sea, bastante buena, y me da un valor bastante aproximado a la realidad, o sea, bien justo, el valor medimos una determinada temperatura. Bien, ahora, si con nuestro sensor estamos dentro de esa temperatura que va a estar en el centro, que estamos midiendo con el termómetro, estamos dentro de un valor aceptable, dentro de la clase que tiene el sensor de medición de la temperatura, vamos a tener una buena exactitud. ¿Por qué? Porque estamos midiendo un valor bien cercano al valor real que estamos midiendo con el termómetro, que tomamos como un valor real, un valor verdadero de temperatura. Estamos midiendo un valor bien cercano a ese valor real. Pero, por otro lado, vamos a tener una buena precisión o relatividad. ¿Por qué? Porque si hacemos distintas mediciones de esa misma temperatura en el tanque, vamos a tener distintos valores, pero todos están dentro de la clase de error que tenga el sensor. Por lo tanto, vamos a tener una buena exactitud, una buena relatividad. O sea, frente a diferentes mediciones que hacemos, vamos a estar cercanos, o sea, todas van a estar todas medianamente cercanas las mediciones que hago, y dentro de la clase que eso me está indicando una buena exactitud. Por otro lado, si yo tengo un valor que se me va de la clase, de la clase de medición que tenga el sensor, o sea, va a diferir bastante de la medición que hago con el termómetro calibrado, vamos a alejarnos un poco de la exactitud, o sea, va a ser un sensor con menos exactitud. ¿Por qué? Porque uno de esos valores que yo tomé va a estar fuera de la clase del sensor, por lo tanto va a tener menos exactitud. Y por lo tanto va a tener menos repetibilidad, porque un valor de todos los que tomé se aleja de los otros valores que tomé a mismas condiciones de medición. Por lo tanto vamos a tener una repetibilidad medianamente admisible. Ahora bien, si yo tomo distintas mediciones, realizo distintas mediciones, y todas las mediciones las tengo medianamente cerca, o sea, me dan valores bastante aproximados entre las mediciones, pero por otro lado, entre estas mediciones y
el valor, el real, o sea, el valor verdadero que estoy tomando con ese termómetro que dije que estaba calibrado, esa diferencia es bastante grande, voy a tener una pésima exactitud. ¿Por qué? Porque me alejo del valor real. O sea, no estoy midiendo el valor real de temperatura, sino un determinado valor. Pero por otro lado, tengo una buena repetitividad, o sea, una buena precisión. ¿Por qué? Porque a distintas mediciones voy a estar midiendo lo mismo, o sea, el mismo valor de temperatura, pero no es el valor real de temperatura, o está muy fuera de la clase del instrumento y fuera de del valor real que tenemos de temperatura. Esto viene aparejado un error sistemático que es de un error de corrimiento de cero, o no de un error de corrimiento de cero, sino de escala. O sea, vamos a tener que mudar todos estos valores, vamos a tener que mudarlos hasta el centro, corrigiendo un error sistemático, o sea, un error que siempre es, vamos a decir, de la misma medida, del mismo grosor. Por lo tanto, corrigiendo la escala del instrumento, este error se podría salvar. Ahora bien, si yo tengo distintas mediciones, todas las mediciones se alejan, o sea, hay discrepancia entre todas ellas, y aparte hay varias que se alejan del valor real medido con el termómetro, podemos decir que tenemos una mala repetitividad y una mala exactitud. Ya aquí el sensor me está midiendo mal por donde me lo mire, y probablemente esté dañado el sensor, que ya no sirve más. Y no hay transmisor que me valga para traducir esa señal. Bien, ¿se entendió? La verdad que creo que está bastante claro la diferencia entre efecto y precisión. Bien. Bueno, esto es más anecdótico, una curva de calibración, o sea, cuando se entra a calibrar un instrumento, o lo calibran ustedes si tienen la posibilidad de calibrar el instrumento, o van a tener que llevarlo a un laboratorio especializado en calibración, y más si precisan algún tipo de certificación. Por ejemplo, yo, bueno, trabajo en varias industrias y bueno, hago bastantes puestas en marcha, y siempre depende el sensor. Si es un sensor que se utiliza para la gestión del proceso, no hay problema. O sea, si tu proceso funciona bien con la medición de esas variables que vos estás tomando con tus sensores, no vas a necesitar algún tipo de certificado de la calibración de tus propios instrumentos. Pero hay casos que, por ejemplo, los de aguas residuales, aguas que están consumiendo la planta, emisiones de dióxido de carbono, o sea, le estoy nombrando las que me tocaron a mí. Temperatura, o sea, temperatura de un horno, por ejemplo. En esas pueden ser que necesiten alguna calibración con certificación de algún laboratorio especializado. ¿Por qué? Porque te las exigen algún ente regulador. Por ejemplo, la de aguas cloacales o las aguas residuales, o de abastecimiento de agua a la planta, o emisiones. Esos te los piden para realizar las certificaciones de alguna planta por contaminación ambiental, o por medio ambiente, ¿no? Por el consumo de agua, o el agua residual que vos tirás, que no tiene que tener, que no tiene que ser mucha, o el consumo de agua no tiene que ser tan elevado, o las emisiones, bueno, las emisiones obviamente. Y para otros casos, por ejemplo, el caso de un horno, bueno, me tocó
una fábrica de pales de madera. Los pales de madera, cuando son para exportación, tienen un tratamiento, ¿no? Que una parte del tratamiento se tienen que introducir los pales en un horno que por un cierto tiempo tienen que estar a una cierta temperatura los pales. ¿Para qué? Para que mueran los posibles bichos que pueden tener el pal, para poder realizar la exportación y no pasar la frontera algún bicho raro en el pale. Por lo tanto, ese sensor, para que tiene que estar certificado, tiene que estar calibrado y con un grado de certificación para darle a los entes reguladores para realizar la exportación, obviamente. Bueno, para todos estos casos que le nombré, necesitan una certificación de la calibración. Ahora bien, si no necesitan una certificación de la calibración y podés calibrar el instrumento vos mismo, vas a hacerlo para para que funcione bien en tu planta. Ahora bien, no, Germán, no hablamos de presión todavía. No, nos falta, o sea, todavía no arrancamos con sensores. Pero Gonzalo, no hablamos en gran medida de presión. Después vamos a ver sensores de presión. Bien, les decía. Ahora bien, si tienen sensores, hay muchos sensores que no es posible calibrarlo porque vienen ya como un paquete cerrado y no tienen, o sea, tienen una calibración de fábrica, y el transmisor también es cerrado y ya adopta, por ejemplo, la temperatura, en los casos que veníamos viendo, la temperatura, la traducción de temperatura en milivoltios, por ejemplo, que eso se traduce en un valor de... Lo que podemos hacer, si tenemos algún PLC o un controlador, es modificarle algunos parámetros, como ser el span, o sea, el escogimiento por cero, y la constante o una calibración de escala, o sea que es, vamos a decir, una constante que va a ser la proporcional entre el valor de entrada y el valor de salida, que ya vimos anteriormente. Bien. Precisión. Entendí presión. Perdón. De ir rápido. Sí, hablamos de precisión. Igual no quiero empezar a volver atrás. O sea, pedimos la clase o ya directamente con estas filminas van a estar ya cargadas en el campus y van a ver que los ejemplos ya van a saber la diferencia entre precisión y exactitud. Bien. Les decía, hay otros sensores un poco más costosos, de hecho depende del sensor. Si tienen display o no tienen display, también eso influye en la calibración por ahí, en una calibración rápida. Depende del grado de sensor que tengamos. Podemos realizar las calibraciones nosotros directamente desde el sensor. Por ejemplo, pueden tener un corrimiento del cero, o sea, un potenciómetro donde pueden corregir el cero y van viendo la salida, y pueden tener una calibración por escala. Eso se hace en el propio cabezal del sensor. Obviamente que ustedes tienen que tener algún tipo de contraste, o sea, algún tipo de sensor de mayor clase o algún elemento patrón, con lo cual ustedes pueden realizar algún tipo de calibración de su instrumento. Aparte,
pueden tener sensores un poco más avanzados, un poco más costosos, con display, con una salida, que con la adquisición de un equipito, de un equipo que puede ser de la misma marca del sensor, por ejemplo, los equipos Honeywell que se utilizan, muy famosos y son muy utilizados en equipos petroleros, en calderas, etcétera, pueden adquirir un equipo que es un calibrador, un configurador del sensor. Ese configurador, ustedes se conectan al propio sensor por una salida analógica y a través de un protocolo de comunicación pueden calibrar distintos parámetros del sensor. Dentro de esas configuraciones pueden tener una calibración, o sea, pueden modificar la salida que me está brindando el sensor en función de la entrada. Aparte pueden modificar el tag del sensor, pueden modificar las unidades de medición, etcétera, el rango, bastante configurable. Vienen también equipos genéricos de configuración, por ejemplo, los famosos equipos Fluke, de la marca Fluke, también vienen configuradores para sensores que realizan todas estas variantes. Bueno, aquí en la gráfica burda esta, se produce una calibración que es en función de un valor, una recta, que va a ser el ideal del sensor. Debemos tener mediciones próximas a la recta, que eso me va a estar indicando que el sensor es lineal, y podemos realizar modificaciones, o sea, una calibración burda del sensor, por ejemplo. Aquí podemos hacer un corrimiento de cero, o sea, lo que se hace es medir un valor de cero absoluto, medido con un instrumento patrón. Se modifica el span para correrlo hacia el cero, y luego se hacen distintas mediciones de forma ascendente. Esas mediciones se hace a mitad de escala y a plena escala, se hace un corrimiento de la escala, o sea, del proporcional ese que les nombré, para calibrarlo lo más lineal posible, o sea, lo más cercano al valor real. Y luego se baja, se disminuye la entrada hasta llegar al cero, y ese cero tiene que estar en el cero absoluto. Si se produjo un corrimiento, tiene que volverse a aplicarse el span para luego hacer el mismo repetición, así hasta llegar a un valor de calibración óptima como el que vemos en la figura. Esa calibración se puede hacer en algún instrumento que ya les comenté hace un ratito. Ajá. ¿Y a dónde, Eduardo? ¿A dónde trabajas? Eduardo dice que se calibra con agua destilada y hielo, o sea, para dar el cero absoluto, el 0 grado centígrados. Ajá, en equipos frigoríficos. Bien, lo que hace Eduardo es calibrar los instrumentos con un patrón, o sea, un patrón de 0 grados absoluto, un 0 absoluto. Bien, sí, nosotros generalmente calibramos con instrumentos de contraste con de una mayor clase, ¿no? En elementos de mejor medición. Bien. O por ejemplo, en el caso del nivel, lo que se utiliza mucho para calibrar es utilizar los level glass, que se dicen, que es un sensor, no es un sensor, sino es un indicador de nivel al lado del tanque, que es una varilla de vidrio con una regla atrás, con lo cual está conectada al tanque en la parte inferior, ¿no? Por lo tanto, cuando vemos el nivel en la varilla de vidrio, obviamente va a ser, como están conectados como un vaso comunicantes, va a ser el nivel de columna de líquido que tengamos dentro del tanque. De esa forma se hace una calibración de nivel
bastante certera, porque de hecho va a influir, o sea, va a ser, la clase va a estar dentro del milímetro, que va a ser la regla que tengamos atrás. Claro, sería con un instrumento patrón, en ese caso. Bien, bueno, acá hay un ejemplo de la campana de Gauss, que es el valor mu, sería el valor real, o el valor que tomamos, por ejemplo, en este caso sería, en el caso, por ejemplo, que nos decía Eduardo, este sería su cero absoluto, o sea, la temperatura que va a haber, o sea, que estima Eduardo que hay en el hielo con el agua destilada, va a haber 0 grados centígrados, y si el instrumento me está midiendo 0, o sea, varios mediciones del instrumento están dentro del rango del 0, la campana va a ser de este tipo, un small, o sea, un delta chico, que van a estar cercanos al valor mu. O sea, todas las mediciones van a estar dentro del rango del 0, 0,1, 0,2, menos 0,1, menos 0,2, o sea, van a tener. De lo contrario, si tenemos una mala exactitud, estos valores se van a empezar a alejar, y también puede tener una mala precisión, porque a distintos valores, a diferentes mediciones en las mismas proporciones, eh, hay diferencias entre ellas y se empieza a aplanar la campana y vamos a perder precisión y exactitud. Bien, sí, esos niveles son muy utilizados para tener una visión rápida de la medición, o sea, una estimación rápida del nivel que tiene cualquier tanque. O sea, se utilizan mucho las reglas. Bien, decimos que exactitud es la cualidad que caracteriza la capacidad de un instrumento de medida de dar indicación que se aproxima al valor real, valor verdadero, de la magnitud medida. Valor exacto dijimos que es el valor sin error, o sea, es el valor real, ¿no? Bien, tenemos en el, siguiendo con la exactitud, vamos a definir lo que es el error absoluto, que va a ser la diferencia entre el valor medido y el valor real o el valor verdadero. O sea, esa diferencia nos va a dar la exactitud, en definitiva, que tenemos en la medición. Que, dando un ejemplo, tenemos 21,2, 21,8, un valor real, que esto es como decir el ejemplo de nuestro sensor de temperatura que estamos midiendo, y el termómetro calibrado, y nos da un error de 0,6 grados centígrados. Pero ¿qué ocurre? Al ser... A ver. La dispersión de las medidas. Depende, es muy difícil modificar un sensor cuando tenemos errores o sea, cuando tiene una mala precisión. Cuando una mala precisión, generalmente en la vida real está dañado el instrumento. En cambio, cuando tenemos una mala exactitud, probablemente con una calibración podemos corregirlo, porque generalmente son errores sistemáticos los que se dan por errores por exactitud. Cuando tenemos errores, bueno, repetitividad o precisión, es muy difícil de modificar. Bueno, lo repito, porque probablemente esté dañado el sensor. Hay que ver si el error tenemos en el sensor o en el transmisor o en el controlador.
Eso se tiene que ver, bueno, eso es otro tema. Sí, bueno, ese es un ejemplo del Fluke 727 y otros. Hay otras marcas también, Graner tiene, que son configuradores de instrumentos. También se utilizan para, bueno, para montadores, válvulas de control. Otro Fluke que no recuerdo el número, que también se utilizan para calibraciones, pero son instrumentos que me inyectan una corriente, una tensión normalizada, que lo que hacen es como simular que estarían conectados a un sensor, a algún tipo de sensor. Por lo tanto, yo contrasto con ese instrumento que me da una señal, y a través de un display yo veo, me está dando esta señal y es justa esa señal. Es real esa señal. Si yo en mi receptor, que puede ser un indicador, controlador, lo que sea, yo estoy midiendo la misma señal, viendo la misma señal, está bien. Si no, vamos a tener que realizar una calibración de algún tipo para que me dé lo mismo que el instrumento. Ese también es un instrumento de calibración, que también es un flujo. Y ahora no recuerdo bien todos los números del flujo. El 725, el 744 decís vos, puede ser, ahora no recuerdo todo. Es más, tengo un par ahí, pero no me acuerdo siempre cuando digo, bueno, dame el fluke y bueno, vamos a hacer cosas con el equipo, pero no me acuerdo los números. Porque a ver, Fluke es una marca de instrumentos que es muy amplia, ¿no? Tiene analizadores de redes, cámaras termográficas, telurímetros, pinzas barométricas, calibradores, etcétera. O sea, es bastante amplio. Bueno, el 744 sí es un certificador o un configurador. Bueno, lo que dice Carlos, HARD es un protocolo que se embebe en un lazo 420 mA, que es un lazo que es una salida en corriente normalizada que me da el valor para realizar las modificaciones o sea, es el valor eléctrico de la salida del sensor que yo voy a tomar en mi controlador, en mi indicador, en mi actuador, puede ser, etcétera. En esas salidas de corriente analógica se envía un protocolo de comunicación, un lenguaje de comunicación que ya vamos a ver, que mediante dos pincitas que yo tengo en el configurador o en el instrumento, yo los conecto a la bornera del sensor y lo puedo configurar mediante esa salida. Eso está diciendo acá. Bien, seguimos porque estamos bastante retrasados. Bien, ese error absoluto. Pero fíjense que si yo tengo un valor de temperatura que estamos midiendo 300 grados centígrados y decimos, bueno, el error de 0,6 grados centígrados es nada en 300 grados centígrados. Pero ahora bien, si yo estoy midiendo en vez de 300 grados centígrados 1 grado centígrado, tengo un error enorme. ¿Por qué? Porque entre 1 grado centígrado y 1,6 grados centígrados hay muchísima diferencia. Por lo tanto, el error absoluto, o sea, no se da en los datos de los sensores. O sea, lo que más vamos a ver es el error relativo, porque estamos relativizando el error que tenemos para ampliarlo a todo el rango de medición. Por ejemplo, tenemos el error relativo es el error absoluto sobre el valor medido. Tenemos el ejemplo, con lo cual nos da, y ya lo pasamos a un valor
porcentual, un error porcentual de 2,8% de error que tenemos. Esto nos da un valor mucho más relativizado, o sea que un 2,8% dentro del rango de medición, que nos va a dar una estimación mejor que o sea, nos mejora el dato que nos está dando el sensor cuando lo adquirimos, cuando vemos los datos del sensor. Bueno, errores sistemáticos, eso ya lo está dando. Los errores sistemáticos se pueden corregir. O sea, un error sistemático es un error que siempre es el mismo. O sea, en todas las mediciones siempre tiene la misma proporción. Por lo tanto, este error generalmente siempre se puede corregir de alguna forma realizando una calibración del sensor, del sensor, por los distintos métodos que ya dije anteriormente. Y error aleatorio, eso sí es un error aleatorio, puede tomar distintos valores que no vienen acorde siempre a la medición, pueden tomar distintos valores, generalmente no son corregibles, así que no podemos hacer nada con el error aleatorio. Bien, y por último, brevemente las características dinámicas, que no son tan importantes, estas últimas son las más importantes, son velocidad de respuesta que tiene el sensor, por ejemplo, y esto es bastante importante, ya no tanto en la electrónica. ¿Por qué? Porque la velocidad de respuesta es la velocidad que tiene en brindarme la respuesta el sensor frente al cambio que tenga en la entrada. O sea, si pasa de 0 a 100 la temperatura, que eso nunca va a ocurrir, yo quiero que apenas cambie de 0 a 100 el grado de temperatura, me lo traduzca en, por ejemplo, milivoltios al instante. O sea que la velocidad de transferencia entre la entrada y la salida sea lo más rápida posible. Generalmente siempre queremos que sea lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que actúe mi controlador y haga actuar rápidamente al actuador para modificar ese valor de temperatura y que no sea tan alto, por ejemplo. O sea, para mejorar la respuesta del lazo de control que yo tengo en la planta. Respuesta, bueno, esto, o sea, si nos fijamos en las características de un sensor, tiene que ser menor que la respuesta que va a tener el controlador, ¿no? Generalmente tiene que ser menor a la velocidad de procesamiento del controlador, que generalmente siempre es menor. Respuesta en frecuencia, bueno, esto es un diagrama de Bode. El diagrama de Bode es un diagrama de frecuencia que en realidad se lee en función de las abscisas. Vamos a tener la frecuencia. Esto en caso que tengamos mediciones con variaciones, o sea, como oscilatorias, o mediciones que tienen una cierta frecuencia. Esto en el diagrama de Bode podemos ver en función de la frecuencia que vamos a tener en la medición, el error que vamos a poder tener. Y bueno, y estabilidad es, bueno, debido a casas estacionadas no tiene mayor importancia. Pero las que sí tienen mayor importancia son más que todo las características estáticas. Bien. En el caso de las peras y las manzanas, no entiendo. Bueno, vamos ya a pasar a lo que nos va a importar más en esta clase. Una variación de un grado congelado. Bueno, hay procesos críticos que influyen mucho. O sea, yo no aclaré bien.
O sea, la selección del sensor es netamente determinante del proceso que estamos haciendo y de la variable sobre todo. Por ejemplo, y eso lo digo por las características estáticas. Digo, sí, tienen un caudalímetro, por ejemplo. Y un caudalímetro es un medidor de flujo que mide el caudal que pasa por una cañería. Si yo tengo un caudalímetro que mide el caudal de desechos cloacales y probablemente no necesite tanta precisión, por ejemplo, en el caudalímetro, y en función de la precisión, generalmente todas las modificaciones de las características estáticas vienen en proporción al costo del instrumento. Por lo tanto, yo no necesito una mayor precisión, tanta precisión para medir desechos cloacales, en última. Por lo tanto, voy a tener un caudalímetro con menos grado de precisión y más económico, obviamente. Distinto del caso que tenga, en vez de desechos cloacales, que pase oro en polvo por la cañería, y ahí sí quiero tener un sensor de flujo con la mejor precisión posible. ¿Por qué? Porque si tenemos algún tipo de error puede costarnos muy caro la medición. Bien, lo mismo pasa con la sensibilidad, con la reactividad, etcétera, que nos va a dar siempre en el datasheet del sensor. Otra puede ser determinante también de el entorno que se encuentra el sensor. Por ejemplo, si hay un entorno, perdón, eso no tanto de la característica estática, porque depende más del grado de protección que tenga el equipo, perdón. Sino de la variable a medir. Un sensor varía mucho dependiendo de la variable a medir y dependiendo de la variable también, dependiendo de las características que tenga el producto a medir. Y siempre vamos a estar sujetos a lo que nos diga el procesista cuando tengamos que seleccionar algún instrumento. Porque si el procesista me dice, bueno, tenemos que medir por ejemplo, el nivel de líquido que tenemos en el tanque, pero, por ejemplo, no nos podemos pasar de 10,5 metros, y si nos pasamos de 10,51 ya tenemos que cortar el sistema. Ok, bien, ya tenemos que seleccionar un sensor para medir dentro de un rango de 10 a 11 metros, como mínimo hasta 11 metros. Tenemos que tener una resolución bastante elevada porque tenemos que discrepar entre 10,5 y 10,51. Tenemos que tener una precisión bastante buena porque también por el 51 que nos dijo el señor, el procesista, ¿no? O puede ser de hecho un ingeniero químico el que nos está diciendo. Y después otros aspectos ambientales que se encuadran dentro del sensor, que depende si estamos midiendo agua o ácido, no va a ser el mismo el sensor. Y ya vamos a ver, con lo que veamos a continuación, si es necesario, si se puede contaminar con el sensor, entre comillas, el producto o no, o sea, si puede estar en contacto con el producto o no. Luego, ¿qué controlador estamos utilizando? Si la salida del sensor me puede servir para la entrada del controlador, o tenemos que seleccionar algún otro tipo de instrumento que me traduzca esa señal que me envía el sensor para el controlador. Bien, todos esos datos los tenemos que tener, o sea, recolectar esos datos que me está dando el procesito y que estoy viendo en el controlador para seleccionar el sensor. Por eso estamos dando todas estas características estáticas antes de ver todas las clases de sensores que tenemos. Bien.
Como ya vimos, he nombrado, tenemos 4 variables de control dentro de la industria que sí o sí alguna tenemos. Dentro de las 4 generales, porque van a encontrar un montón más, tenemos la temperatura, el cual vamos a dar los 3 sensores básicos que generalmente en el 99,99% de los casos se dan estos sensores. Algunos de estos sensores están, que son las termoresistencias, termocuplas y termistores. Por otro lado, la variable de nivel, lo cual aquí vamos a dar, voy a dar detectores, si bien ya aclaré en el principio de la clase que iba a dar sensores de forma de medición continua, vamos a dar algo de detectores aquí. Por lo tanto voy a dar flotantes, conductivos, manómetros, ultrasónicos y alguno más. En caso de la presión voy a dar el ejemplo de tubo NU, Bourdon, galgas y el tipo capacitivo y algún piezo eléctrico. Y de caudal o sensor de flujo vamos a dar presión diferencial, electromagnético, Coriolis y ultrasónico, que son de los más utilizados, los caudalímetros más utilizados. Bien, comenzamos por la medición de la variable de temperatura. Comenzamos por la termoresistencia. La termoresistencia, y como el nombre lo dice, es un sensor que traduce un valor de temperatura en grados centígrados en un valor de resistencia. Con lo cual, yo esa resistencia la puedo medir fácilmente con algún ohmómetro o algún, bueno, vamos a decir, un tester para que lo conozcan todos, que mida resistencia, mido la resistencia y en función a lo que yo estoy midiendo de resistencia, vamos a tener una traducción en grados centígrados. Esa traducción en grados centígrados va a ser proporcional, va a ser proporcional a esta ecuación, que va a ser estrictamente lineal, o casi estrictamente lineal, cercana, dentro del rango de medición del instrumento, como ya dije en las características estáticas. Bien, o sea, yo tengo la temperatura T, alfa es una constante térmica que depende del material que se utiliza para la termoresistencia. R sub 0 es la resistencia a 0 grados centígrados. Y en definitiva, yo voy a tener un valor de resistencia en función de la temperatura. Bien. Las termoresistencias pueden ser de distintas temperaturas, o sea, no lo dije, pero es obvio que se aprovecha la característica físico-química que tienen los metales en modificar, en cambiar la resistencia que tienen en función de la temperatura, ¿no? Por lo tanto, tenemos termoresistencias de cobre, que tenemos, y estos datos no son tan exactos, pero están dentro de estos valores, un rango de medición de menos 80 a 260 grados centígrados, y como ventaja tenemos una buena linealidad dentro del rango, y una baja resistencia a la oxidación. Esto influye en el caso que tengamos un proceso con soluciones de oxidación. El níquel, que tenemos un rango más acotado, tenemos un bajo costo del sensor, alta sensibilidad y baja linealidad. Es un inconveniente, o sea, no es muy lineal dentro del rango. Y por último tenemos el platino, que tenemos, fíjense, muchísimo más rango de medición, o sea, una amplia franja de utilización, un amplio margen de medición, muy buena linealidad, o sea, respeta lo que es la ecuación,
y buena resistencia a la oxidación. O sea, cuando tenemos buena linealidad, significa que esta constante es constante y no varía en función del rango de medición, o sea, en función de la medición, que para todo el rango de medición, el instrumento alfa es constante y no varía. Por lo tanto, bueno, vamos a dar un ejemplo. Vamos aquí. Si yo tengo, aquí este es un termopozo, un tubo, vamos a ver lo que es. Tenemos la resistencia acá, la termoresistencia aquí, y la conecto, en los extremos de la termoresistencia conecto un tester, que voy a medir una resistencia. Este valor de resistencia va a ser proporcional, como vimos en la ecuación, va a ser proporcional a la temperatura. Y aquí tenemos, bueno, esto está midiendo un poco mal, tiene que estar un poco más arriba, un instrumento patrón que puede ser un termómetro calibrado, ¿no? Bien, y acá tenemos agua. Bien, si yo estoy midiendo 138,5 grados centígrados, si yo lo traduzco a un valor de temperatura, va a ser 100, bueno, en realidad va a ser 100 y pico de grados centígrados. O sea, tenemos un proporcional de resistencia en función de la temperatura que estoy midiendo. Eso es básicamente la termoresistencia. Ahora bien, vamos más al grado industrial. Fíjense que dice PT100 acá. La PT100 es una termoresistencia, que es uno de los sensores de termoresistencia más utilizados. Cuando hablamos de termoresistencia es un 90% es PT100, puede haber PT1000, PT500, CU, etc. Pero la más utilizada es la PT100. Y pregunto, ¿por qué se llamará PT100? La PT100. Y ahora cuando habla de termoresistencia voy a decir directamente PT100 para que se acuerden y ya lo adopten como el sensor estándar dentro de la termoresistencia para la medición de temperatura de un ambiente industrial. O escucho ofertas. No, porque soporta esos 100 grados no. Y tienen que ver algo con la medición. Tampoco. Casi. Casi la 100 100 ohm por grado, no. Tiene que ver algo con 100 ohm, pero claro, RTD significa la termoresistencia, o sea, de RTD. Su valor resistivo es de 100 ohms. Bueno, está, basta. Ninguna la pegó. Significa que el 100 es porque a 0 grados centígrados hay 100 ohms. O sea, a 0 grados centígrados, cuando yo estoy midiendo 0, acá, perdón. Cuando yo estoy midiendo 100 aquí, acá hay 0 grados centígrados. ¿Se entiende? Ese es el 100. Por eso, yo si vuelvo aquí, R sub 0 sería 100. 100 ohms.
porque a 0 grados centígrados tenemos 100 ohms. Bien, ese es el 100. Y ahora, como dice Augusto, que es el último que escribió, el PT. El PT, si ustedes van a la tabla periódica de elementos, el PT es platino. Entonces, significa que tenemos una termoresistencia de platino con un R sub 0 de 100 ohms. O sea que a 0 grados centígrados tenemos 100 ohms de resistencia. Si tenemos 50 ohms, estamos midiendo 50 ohms, significa que estamos por debajo de 0 grados centígrados. O sea, podemos medir un valor negativo de temperatura. ¿Se entiende? Por lo tanto, por eso yo le digo que esta medición que se ve acá está errónea, porque... No, perdón, está bien. Está bien. Yo me confundí con... Se me dio vuelta con resistencia. Puede ser que 138,5 ohms sea 100 grados centígrados. ¿Cómo sabemos? O sea, tenemos que conseguir el coeficiente alfa que se da para el platino. Si van bueno, no sé si la aclaré. El Creux-Soleil es uno de los libros base de lo que es instrumentación industrial. Es uno de los libros estándar que se utiliza. Se llaman por la 9ª edición, que salió creo en el 2008, 2009 también es actualizado. Y dentro del libro de Creux-Soleil, que tienen todos, habla todo de instrumentación, nosotros vamos a ver un poco más porque nos metemos más en automatismo también. Van a ver que van a obtener el coeficiente alfa del platino si quieren hacer la traducción con la ecuación, pero también vamos a tener tablas. Bueno, ya lo vamos a ver, tablas donde van a ingresar, van a ver que pueden ingresar con un valor de resistencia y obtener el símil a temperatura. O sea, van a poder traducir un valor de temperatura a un valor de resistencia a un valor de temperatura para medir directamente la temperatura. La sensibilidad, bueno, depende del instrumento. Ahora ya vamos a ver la clase y la sensibilidad de la PT100. Bien, pero se entendió lo que dije, ¿no? O sea, el concepto de la termoresistencia y la PT100. La PT100, como les dije, es la madre, o sea, el que se utiliza en el 90% de los casos, se utiliza una PT100 en termoresistencia. Bueno, pueden encontrar PT500, PT1000, que es más o menos lo mismo, es platino, nada más que a 0 grados centígrados, se me pasó, 0 grados centígrados tienen 1200 ohms. Bien, yo no sé, ahí está. Bien, algunos detalles constructivos que esto no lo ven. Tienen un termopost, generalmente se tiene un termopost, una vaina, esto es un ambiente industrial, con lo cual protegemos obviamente la resistencia, la pequeña resistencia que tenemos, que varía en función de la temperatura. Bueno, la fabricación es distinta, depende del tipo de termoresistencia que tengamos. Vienen de alambre, o sea, una bobina, una pletina, y acá arriba tienen el cabezal de conexión. O sea, acá pueden tener un transmisor, que ya vamos a ver cómo es un transmisor, y tenemos un cabezal de conexión que vamos a ver que hay distintas termoresistencias, distintas PT100, que en función de lo que tengamos acá en el cabezal de conexión, vamos a tener PT100 de 2, 3 o 4 hilos, y vamos a ver las conexiones. Bien, aquí les decía lo de la tabla. Aquí fíjense que tienen todos los valores de resistencia, y ustedes entran en la tabla, se fijan el valor de resistencia y pueden traducirlo a un valor de temperatura. Acá lo tienen de 10 en 10,
Está bien. Es medio... Es muy buena la tabla porque nos va a valor de 10 en 10. O sea, acá tenemos de 100 en 100 y acá de 10 en 10 y no tenemos la discrepancia entre grados centígrados. En el que Soleil van a tener la tabla más completa, va de grado en grado. Bien. Bueno, en cuanto a las tolerancias, fíjate, acá en esta tabla vamos a ver mejor. Fíjense, hay distintos, esto comercialmente, ¿no? Van a poder encontrar termoresistencias de 1/3 de clase B, clase A, clase B, clase 0,5, bastante avanzada, y con distintos rangos de temperatura, que la tolerancia, esto ya está estipulado, va en función de la medición. O sea, la tolerancia que tiene la medición va en función del rango, de dónde estamos ubicados dentro del rango de medición. Por lo tanto, nos va a dar una ecuación de tolerancia de más menos esto. Por ejemplo, vamos a tomar la clase B, que es una una PT100 la más usada. Tenemos 0,3, porque sinceramente porque es bastante económica y bastante confiable, ¿no? Y tiene un rango bastante amplio. Tenemos 0,3 más 0,05 por valor absoluto de T, de la temperatura. Eso significa que si estamos en 0 grados centígrados, vamos a tener una tolerancia de 0,3 nomás. Fíjense, 0,3. Y si estamos en 100 grados centígrados, tenemos 0,05 por 100 más 0,3, estamos en 0,8 grados centígrados. Fíjense que aumenta la tolerancia en función de la medición. Si estamos en un valor, si medimos temperaturas bajas, cercanas al 0, la tolerancia es mejor, o sea, tenemos una mejor precisión. Por lo tanto, y esto me ayuda a decir que las termoresistencias, la PT100, generalmente se utilizan para medir procesos en el cual las temperaturas son medianamente bajas. O sea, dentro de 0 a 200 grados siempre es preferible utilizar una PT100 que en el caso de otro sensor de temperatura que ya vamos a ver. Bien, las conexiones. Tenemos termoresistencias, PT100 ya lo generalizamos, de 2 hilos, 3 hilos y 4 hilos. ¿Qué significa esto? Que de 2 hilos tenemos 2 conductores que salen de la PT100, salen de la termoresistencia, para conectar, o sea, al sensor, al controlador, al indicador, o si lo queremos medir con un tester para medir la temperatura con un tester directamente. Está bueno, como en la clase de bobinada de motores, es el símil eléctrico. Bien, fíjense, la medición, siempre cuando hacemos una medición de resistencia, siempre se utiliza el mismo método de medición. O sea, el método de medición es este, siempre, no importa que sea electrónico, eléctrico, generalmente siempre ahora no me sale, el método físico de medición siempre es el mismo. O sea, con el agregado de la electrónica, de la tecnología, se fue modernizando, pero el principio de medición siempre es el mismo. Tenemos un puente de Winton, que bueno, los eléctricos me van a entender, si no, vamos a ver la teoría, ¿no? De cómo funciona esto. Lo explico bien básico para que entendamos todo, ¿no? Tenemos R1, R2, R3, es resistencias, ¿no? Y R4, que es todo esto. O sea, es un puente porque tiene 4 ramas acá de resistencia. Tenemos un galvanómetro, que es un instrumento que mide pequeñas corrientes, que está entre
dos puntos de las ramas, o sea, dos extremos de las ramas del puente, y en las otras dos nodos de la rama tenemos una fuente de tensión. Con lo cual, el puente Wheaton funciona de la siguiente manera. La tensión no es un valor constante, yo lo tengo. Estas resistencias son conocidas porque están dentro de mi instrumento, y de aquí para allá tengo la resistencia desconocida, que esa resistencia desconocida va a ser la que quiero medir, que en definitiva va a ser la termoresistencia, que va a ser el bulbo, que va a ser la resistencia que se va a modificar por respecto a la temperatura, y los dos cables de conexión, que cada cable tiene algún tipo de resistencia, tiene alguna resistencia. Un conductor eléctrico es una resistencia, si lo vemos en un esquema eléctrico. Por lo tanto, cada cable va a tener alguna resistencia, por mínima que sea. Y estas son resistencias conocidas, son resistencias variables, con lo cual yo las puedo determinar. Por lo tanto, el puente de Wheaton funciona de la siguiente manera. El producto entre R1 y R2, R3, es igual a R2 por la resistencia esta de este lado del puente, que es la resistencia de los cables más la resistencia del bulbo. Despejando lo que quiero saber, que es la resistencia del bulbo y de los cables en este caso, vamos a tener resistencia, esa ecuación es así, o sea, se aprueba la equivalencia cuando el galvanómetro mide 0, o sea, cuando no está circulando corriente por galvanómetro. Eso se da cuando se hace un equilibrio del puente modificando las resistencias patrones estas. O sea, yo modifico las resistencias patrones, pero sé cuánto van en estas resistencias. Por lo tanto, despejando, voy a tener que la resistencia del bulbo más la resistencia de los conductores es igual a R1 por R3 sobre R2. Si hacemos R3 y R2, o sea, yo dejo constante R3 y R2, y sé los valores y digo que los vamos a poner iguales, puedo despejarlas, o sea, puedo anularlas, R3 y R2, la división me da 1, voy a tener que modificar solamente R1, con lo cual voy a tener un valor que yo sé cuál es R1. Por lo tanto, voy a medir, voy a decir que bueno, R1 es igual a resistencia control más la resistencia del bulbo. Por lo tanto, yo al saber R1 determino cuánto es la resistencia, cuál es la resistencia del bulbo de los conductores. Por lo tanto, lo que estamos midiendo, lo que está midiendo con el tester, con el controlador o con lo que sea, es la resistencia del bulbo más la resistencia de los conductores. Se ve, ¿no? Por lo tanto, podemos determinar que hay un pequeño error en la medición de la resistencia, que en definitiva va a ser la medición de la temperatura, que me va a estar dando esta medición debido a la resistencia de los conductores. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero saber es la resistencia del bulbo nomás. O sea, lo que me va a dar el valor de temperatura es la resistencia del bulbo nomás, no la resistencia del bulbo más los conductores. Por lo tanto, con un sensor de 2 hilos, midiendo un sensor de una PT100 de 2 hilos, voy a tener un pequeño error en la medición. Obviamente que ese error se va a ir amplificando cuando la distancia que haya entre controlador, indicador o el equipo de medición y el sensor sea más grande, más larga. ¿Por qué? Porque voy a tener más conductor y más resistencia de RL1 y RL2 que me van a traer aparejado mayor error en la medición. Ahora bien, si tenemos una termoresistencia de 3 hilos, son 3 conductores, y yo tengo en mi controlador la posibilidad de conectar una resistencia o termoresistencia de 3 conductores de 3 hilos, yo puedo de alguna forma salvar ese error debido a la resistencia de los conductores. ¿Cómo? Fíjense, volviendo al puente de Wheaton, vemos que se produce una modificación, o sea, ahora tengo 3 conductores. En un lado de la termoresistencia voy a tener 2 cables, 2 conductores, que ahora fíjense que se abre el puente aquí y el galvanómetro se conecta, una pata de galvanómetro se conecta a un conductor que va directamente al bulbo,
y otro conductor se conecta al otro extremo del puente. Por lo tanto, ahora, cuando el orden extremo de medida 0, voy a tener que R3 más RL1 por R1 por RL1 por R3 es igual a R2 por toda esta franja, que es RL2 por más RL bulbo. Si yo despejo esto, o sea, eso es una igualación, si yo despejo eso, me queda que R del bulbo más RL1 es igual a R1 por más RL1, que es esta para acá. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque R2 y R3 dijimos que eran iguales y se anulan. Por lo tanto, que esto es lo que estoy midiendo yo, así que si medianamente decimos que los conductores, si tenemos un cable TPR que va hacia la termoresistencia, y medianamente los dos conductores son de las mismas características, son de cobre y tienen la misma longitud, RL1 y RL2 podemos decir que son casi iguales. Por lo tanto, se me va a anular, porque pasó alguno restando y prácticamente me va a quedar 0. Por lo tanto, decimos que R1 es igual a R bulbo. Como R1 es la resistencia patrón que estoy midiendo, ahí probablemente salve el error de la medición por los conductores. Si los conductores son iguales, de esa forma voy a salvar el error que tengo por el agregado de la resistencia de los conductores. ¿Se ve? O sea, con una termoresistencia de 3 hilos tengo una mejor precisión o menos error debido a la resistencia de los conductores que una resistencia de 2 hilos. Esto depende mucho también de las longitudes. O sea, cuando tengo mucha longitud de conexión, necesito sí o sí una resistencia de una PT100 de 3 hilos. Ahora bien, también tenemos el mejor caso, que es una termoresistencia con 4 hilos, o sea, 4 conductores. En la bornera tenemos 4 conductores. Esto se utiliza más que todo para, bueno, cuando tenemos un proceso con una precisión determinada, que no tenemos que tener prácticamente errores, pero se da en el caso de laboratorios. O sea, esto es una termoresistencia más para el uso de laboratorios. Con lo cual tenemos 4 hilos y la ecuación es fácil porque ya no tenemos más puente de Wheaton, sino que por un lado tenemos una tensión constante, o sea, le inyectamos una diferencia de potencial conocida que el instrumento me da, y por las otras ramas, o sea, por los otros conductores, medimos la corriente que circula por el bulbo y solamente tenemos que hacer ley de Ohm, B sobre I, que me da la resistencia exacta del bulbo y no tengo errores por los conductores, ¿no? Bien, este es el caso extremo que se utiliza solamente en algún proceso bastante crítico o en laboratorios. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Están ahí? No, ya se fueron, se cansaron y se fueron. Bien, sacando el de 4 hilos, que no es muy industrial, el de 2 y 3 hilos, sí o sí, o sea, a ver, para conectar una termoresistencia en un controlador de 3 hilos, un controlador tiene que tener el controlador una entrada para la termoresistencia de 3 hilos. Generalmente la mayoría tienen entradas para PT100 de 3 hilos, o sea, tienen que tener 3 borneras, obviamente. Si se le da el caso que tienen una PT100 de 2 hilos, en el controlador van a tener que puntear esta bornera, la van a tener que puntear, si no les va a dar error seguramente en la medición, pues no tiene referencia, entonces van a tener que puntear la bornera y conectan entre estos dos
la termoresistencia de 2 hilos. Ahora bien, se le puede dar el caso de tener lo contrario, tener una termoresistencia de 3 hilos y un controlador que admite solamente termoresistencias de 2 hilos, o sea, van a tener 2 bornes. En ese caso hacen lo contrario, agarran y puentean estos dos conductores e ingresan con estos dos conductores o con un conductor, da lo mismo, con uno de estos conductores, y el otro lo dejan aislado y conectan estos extremos en el controlador. Obviamente no van a tener, no conecten estos dos extremos porque la medición va a ser totalmente errónea, o sea, va a tener una medición de un valor negativo de temperatura porque la o inclusive le va a dar error porque la resistencia aquí es muy baja y le va a dar un error en la medición. Sí o sí van a tener que conectar un extremo de este con este y este extremo para tener algún valor. No, o sea, cambia la ecuación. El puente Winton, en el caso del controlador que tiene entrada por 2 hilos, es este. El puente Winton con el controlador con entrada de 3 hilos va a ser este. Por eso le digo, si tienen una termoresistencia de 2 hilos con un controlador de 3 hilos, o sea, de 3 bornes para conectar termoresistencia de 3 hilos, tienen que puentear la bornera aquí y conectar la resistencia aquí, la termoresistencia entre estos dos. ¿Se ve? En el caso contrario, tienen que utilizar, si tienen un sensor de 3 hilos con una termoresistencia, con un controlador de 2 borneras, o sea, adaptado solamente para termoresistencia de 2 hilos, tienen que conectar uno de estos dos y este para medir la resistencia del bulbo. Bien. Sí, o sea, el controlador no te va, o sea, va a tener error, o sea, te va a estar sobrando termoresistencia, o sea, va a tener termoresistencia con un hilo al pedo, perdón por la palabra, o sea, con un hilo que no lo va a conectar, pero te está limitando el controlador ahí, o sea, el controlador no va a poder discrepar, no va a poder salvar el error por la temperatura, por la resistencia de los conductores. Sí o sí va a tener que tener una, o sea, de cualquier forma, si no tenés una termoresistencia de 3 hilos y un controlador que admita conexión de termoresistencia de 3 hilos, alguno de los dos, o sea, si te falta uno, ya la corrección no la vas a poder hacer. Sí o sí tenés que tener los dos de 3 hilos, obviamente. En un caso claro, en un caso práctico entre una PT100 y T y T. Claro, sí, o sea, T y T sería un indicador transmisor de temperatura. Sí, ya vamos a hablar de transmisores. También podemos utilizar un transmisor que me envíe una señal normalizada para el controlador. Entonces, ya el controlador no tiene que ser un controlador solo de temperatura, sino que puede ser un controlador multivariable como puede ser un PLC, ¿no? Que después vamos a hablar más del hardware del PLC, que eso lo vamos a ver en otra clase. Bien, vamos a hacer un pequeño recreo que ya me pasé bastante la hora. Un pequeño recreo y después seguimos con las termocuplas o sensores de temperatura. Ya volvemos.